Hola, mi nombre es Beatriz Fernández Olit y soy coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa en la Fundación Economistas Sin Fronteras y también profesora del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la UNED y de la Universidad Jaume I. Quería justamente haceros una introducción al módulo Dimensión Social de la Empresa dentro del curso de UNED Abierta Dimensiones de la Responsabilidad Social. Bien, la sociedad como grupo de interés de la empresa. Cuando hablamos de la dimensión social de la responsabilidad de la empresa, estamos hablando de un ámbito que podemos definir como complejo, en primer lugar. Puesto que cuando la empresa se relaciona con la sociedad, tenemos que entender que la sociedad está compuesta por ciudadanos, por individuos, por instituciones que han sido creadas por estos ciudadanos y por las propias reglas que rigen justamente las relaciones entre los ciudadanos, sus instituciones, etc. La empresa se puede ver como una institución que está operando en este entorno y, por tanto, podríamos hablar de que la sociedad es un grupo de interés único y homogéneo para la empresa. Pues la respuesta parece ser negativa. Dentro de lo que es la sociedad tenemos diferentes grupos de interés que además interactúan entre sí. Os pongo algunos ejemplos. La empresa puede considerar a la ciudadanía, a los ciudadanos, como un grupo de interés en específico, ya que son un grupo de opinión, por ejemplo, con respecto a la actividad de la empresa, pero además estos ciudadanos, parte de ellos, van a ser trabajadores, también van a ser consumidores de la empresa y van a tener diferentes roles en los que se relacionarán justamente con esta dimensión social de la responsabilidad social de la empresa. Además, la dimensión social de la empresa también está relacionada con las otras dimensiones que hemos ido viendo durante el curso, que son la económica y la ambiental. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que una empresa contribuye socialmente? Pues podríamos definir diferentes aspectos, por ejemplo, creando empleo, y creando empleo de determinada calidad, mayor o menor calidad, puede producir bienes y servicios que son de utilidad para los consumidores y también genera en todo esto un valor económico, un valor generado para la sociedad, que, por ejemplo, si lo analizamos desde el punto de vista, esto sería la responsabilidad económica de la empresa, pero que si lo valoramos desde el punto de vista de la fiscalidad, de que las empresas generan una serie de impuestos que van justamente a contribuir a que la sociedad pueda dotarse a su vez de infraestructuras y servicios, pues también así estarían las empresas. Podríamos decir que esa dimensión social de la empresa y su responsabilidad social y su responsabilidad económica se solapan. Otro ejemplo de este solapamiento, de esta relación que hay entre la dimensión social y la dimensión medioambiental, por ejemplo, son los impactos ambientales que puede generar una empresa. Estos impactos ambientales pueden estar generando en determinadas comunidades locales algunos impactos sociales, por ejemplo, la contaminación, la creación de presas, y pueden obligar a que determinadas poblaciones se tengan que trasladar, y en este caso estaríamos incidiendo también en una dimensión de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas, etcétera, que podríamos estar valorando también hasta qué punto la responsabilidad de la empresa cubre esa parte medioambiental, pero también la parte social del impacto social en las comunidades locales. Estos son ejemplos, y si analizamos de una forma más amplia qué riesgos ha de gestionar la empresa en sus relaciones con la sociedad, pues, por ejemplo, podríamos crear un mapa de grupos de interés ya dentro de lo que sería la propia dimensión social. Podremos hablar de grupos de interés internos. En el marco clásico están los empleados y también los propietarios o accionistas de la empresa, a los cuales los hemos sacado porque se han visto en la parte de gobierno corporativo, pero mantenemos como grupo dentro de la dimensión sociedad a los empleados. También tenemos grupos o subgrupos
de interés externos, que pueden ser la sociedad en general, pero podemos estar hablando del concepto de clientes y consumidores, el concepto de proveedores, las comunidades locales. Podemos hablar también que dentro de esa dimensión social las empresas tienen que gestionar sus relaciones con las ONGs y los organismos multilaterales, con los medios de comunicación, con las administraciones públicas. Todo esto son los diferentes grupos de interés que dentro de la dimensión social, de la responsabilidad de una empresa, se tiene que tener en cuenta a la hora de crear valor, puesto que el primer objetivo para una empresa socialmente responsable debe ser crear valor para todos sus grupos de interés y no para solamente un grupo determinado. Por tanto, la empresa necesita identificar todos estos grupos de interés, necesita ser transparente con respecto a sus actividades y sus actuaciones respecto a estos grupos de interés, necesita hacer que participen, crear una participación de estos grupos de interés en la actividad y en las decisiones de la empresa y generar un beneficio mutuo. Esto sería los procesos por los que la empresa debería de gestionar sus relaciones con la sociedad y con cada uno de estos subgrupos. Quería hacer hincapié en un aspecto muy importante. Cuando hablamos de esta dimensión social de la empresa, pues tenemos que ver que hay un factor muy importante de respeto a los derechos de los consumidores, derechos de los trabajadores, derechos también de los proveedores y en general respeto a los derechos humanos que pueden afectar a uno o varios de estos subgrupos, de estos grupos de interés que están creados en este mapa, y que es mucho más importante que una empresa, por ejemplo, gestione bien los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de su actividad, a considerar otro tipo de actividades o de actuaciones que se pueden tener, por ejemplo, con las comunidades locales. Es más importante respetar los derechos humanos en la actividad en relación a las comunidades locales donde la empresa está operando, que por ejemplo la acción social, la mera filantropía, que es fuera de lo que es la actividad de la empresa, destinar unos recursos para precisamente algunas mejoras sociales en la comunidad local. La empresa debe de ser coherente y considerar que lo primero para ser una empresa socialmente responsable es el respeto a los derechos. Por último, quería justamente hacer un inciso en este concepto de la acción social de la empresa, porque en muchas ocasiones cuando hablamos o cuando oímos hablar en los medios de comunicación, en la prensa, de la responsabilidad social de la empresa, se asimila directamente a lo que es acción social o filantropía empresarial, que es lo que os comentaba. Podemos definirlo con una definición más clásica como una estrategia sostenida de inversión en la comunidad sin finalidad lucrativa directa e inmediata que trata de alinear los objetivos empresariales con las necesidades sociales, ambientales y económicas de la comunidad en la que opera la empresa, con el fin de promover los intereses a largo plazo de la empresa y reforzar su reputación al tiempo que se resuelven de forma efectiva las necesidades de la comunidad. Estamos hablando que la empresa desarrolla esta acción social por razones, en parte, de reputación. Y para que esto pueda ser efectivo, la empresa ha de respetar lo que os comentaba en la diapositiva anterior, el ser coherente en sus actuaciones, en el respeto a los derechos humanos, a los derechos ambientales, a los derechos de los trabajadores o de los consumidores, para poder luego ejercer una acción social, es decir, unas acciones de filantropía aditativas, adicionales, que sean coherentes, porque si no va a haber un problema y no se va a obtener ese beneficio reputacional, sino al final se va a crear una incongruencia en cuanto a su reputación. Por tanto, podríamos concluir diciendo que la acción social es un aspecto accesorio o de los menos relevantes dentro de la dimensión social de la responsabilidad de la empresa,
y no el más importante o el más relevante como muchas veces aparece en los medios de comunicación. De hecho, hay autores que ni siquiera quieren considerarlo dentro del ámbito de la responsabilidad social de la empresa, con lo cual conviene tenerlo en cuenta. Y hasta aquí, muchas gracias.